Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto capítulo de nuestro podcast Dedicats. Podcast a través del cual te brindamos información relevante para ti, ingeniero civil o arquitecto, que nos sigues a través de esta comunidad. Mi nombre es Oscar Pérez y hoy día te voy a contar la segunda parte de la gestión del tiempo. Veíamos en el capítulo anterior todo el contexto macro de lo que tiene que ver el tiempo, sobre todo para que lo optimices. Piensa en cuáles son tus prioridades en la vida, si te conoces, si eres consciente cómo utilizas tu tiempo. Adicionalmente, si tienes un plan de trabajo, si tienes objetivos, metas semanales, y cómo te enfocas cuando realizas una actividad. ¿Sabes cuánto tiempo te demoras en hacer las actividades propias de tu trabajo? Sería bueno que revises el capítulo y hoy día te voy a dar otro contenido adicional. Dentro de las cosas que nosotros solemos tener en nuestra actividad diaria, son una serie de actividades pendientes, ideas que están rondando en nuestra cabeza y que van a formar parte de nuestro trabajo. El tema es que muchas veces no sabemos cómo canalizar ese flujo de información y adecuarlo productivamente. Entonces, hoy día vamos a utilizar una metodología de un autor que se llama David Allen en su libro Organízate con eficacia, una metodología conocida como GTD, o que hay que resolverlo y hacerlo, a través del cual recurre a 5 pasos, que te los voy a mencionar de manera didáctica para que los vayas entendiendo, y luego vamos a explicarlos simplificadamente, pero de tal forma que sean útiles para ti. Lo que sí te recomiendo es que tomes nota y lo lleves a la práctica. Recuerda que el saber o el ver videos ayuda, pero si no te quedas con una idea, aunque sea con una, y la ejecutas, la verdad es que el tiempo y tus ajetreadas actividades van a hacer que quizás dentro de 3 días ya no te acuerdes nada. Lo bueno es que felizmente el video queda grabado, con lo cual puedes volver a verlo, ¿no? Entonces estos pasos son: 1, recopilar toda la información, actividades, ideas, pensamientos. Lo segundo es clarificar o procesar la información. Lo tercero, organizarlo. El cuarto paso es evaluarlo. Y el quinto paso, hacerlo. Entonces empecemos con el primero. Cuando hablamos de recopilar la información, nos referimos a que a través de tus agendas, sean físicas, virtuales o a través de tu celular o tu correo electrónico, tú canalices toda la información que tiene que ver con las ideas, pensamientos, actividades que tienes, de tal manera de que las pongas en blanco y negro, las consolides y las clasifiques. Podrías utilizar una breve clasificación inicial macro, como por ejemplo temas relacionados con tu persona, con tu familia, con tu trabajo y con tu vida social. Esa sería una clasificación macro que te ayudaría y luego las irías abriendo según tu manera de ver la vida, tu trabajo, tu estilo. ¿Esto qué representa? Que vas a vaciar de tu cerebro literalmente toda la información y la vas a poner sobre la mesa, digital por supuesto, y vas a comenzar a clasificarlas y a la vez tener claro cuáles son todas las actividades que te atormentan o las que las tienes claras, pero fundamentalmente para programarlas y llevarlas a la ejecución. Eso es el primer paso. El solo hecho de hacerlo, te vas a dar cuenta que te va a generar un alivio o un descanso porque vas a dejar de tener ideas sueltas para ponerlas en un papel. Pasamos a la segunda etapa, la etapa de clarificar o procesar esa información. Esta etapa te la voy a explicar de manera conjunta con la tercera, que es la de organizarse, para ir enlazándolas de manera rápida y simplificada, porque la idea es que el video sea corto, simple y preciso para ti. Entonces, empecemos clarificando con 3 preguntas. La primera pregunta es, requiere, o mejor dicho, ¿qué es esta actividad? ¿Qué es esta actividad? ¿Y por qué significa qué es esta actividad? Esta actividad es que tú veas en blanco y negro la lista de actividades que te has planteado. Por ejemplo, oye, escribir un correo a mi jefe o a mi ingeniero o al cliente es una actividad, la estás viendo, pero de repente dices, no, el correo ya no es necesario porque ya me comuniqué con él. Entonces esa actividad que la tenía marcada en algún lado ya queda obsoleta, ¿verdad?
Entonces, igual puedes cuantificar, medir la importancia o relevancia de las actividades. En otras palabras, con esta pregunta, ¿qué es esto? Por cada actividad la vas mapeando, la vas conociendo. Y la segunda pregunta que te haces es si esa actividad requiere de alguna acción. Las respuestas pueden ser no o sí. O sea, si significa que tienes que hacer algo por cada actividad, idea, pensamiento o pendiente que tienes. Analicemos los dos escenarios. Si la respuesta es no, tienes tres alternativas. Una, que sea una actividad que ya ha sido descartada, como te ponía en el ejemplo anterior, que probablemente quizás esa actividad ya no es necesaria que se haga y la mandas a tu bandeja o a tu correo basura, ¿no? La eliminas. Entonces, eso en la parte de organización entra en la carpeta de eliminados, ¿ok? La eliminas, fuera, salió de tu cabeza, salió de tus actividades. La segunda opción es que pertenezca a esa categoría de para más adelante, algún día, ¿ok? Como por ejemplo puede ser que estás en tu computadora y recibes un correo sobre alguna institución que te envía un curso que a lo mejor te interesa. Pero el curso todavía empieza en un mes y no tienes claro si lo vas a tomar o no. Sea porque no sabes si tienes tiempo en el horario que te piden, o sea porque de repente no tienes presupuesto o por cualquier otra razón. Entonces, puede ser que la programes la actividad para revisarla unos días o una fecha límite para que te matricules. Por lo tanto, la pones en la categoría de ejecutar, o mejor dicho, revisarla, agendarla para el plazo que se considere oportuno o que lo consideres tú oportuno. Entonces ya tienes ahí otra organización en base a calendarizar esa actividad que podría realizarse algún día. Igual la pones. Podría pasar una actividad en la que tú la pones para el próximo año o para el verano, porque se van a realizar algún día. O sea, en este momento no ameritan ejecución. Y la tercera está referida a archivos o organización, referido como documentos que te pueden servir para referenciar algún acontecimiento más adelante. Como cuál, por ejemplo, imagínate que tú pagas facturas y ya tienes tu factura cancelada. Si bien esa información no requiere acción de ti, por lo menos las tendrías que tener guardadas en ciertas carpetas, ¿no? Entonces ese es un archivo de referencia que te puede servir para más adelante. Entonces hasta aquí, con la respuesta no a la pregunta si requieren alguna acción, tienes tres tipos de carpetas que las vas a organizar. Una, eliminadas, otra, calendarizadas para algún momento, que la planteas en tu calendario, y la tercera, referida fundamentalmente a carpetas de archivos con subcategorías según tu clasificación o según el interés que tú le pongas. Pero también tenemos que a la respuesta, si hay que tomar alguna acción, esta te dice sí, tienes también algún tipo de, o tienes mejor dicho, algún tipo de acción que hacer. Entonces, si tienes que tomar respuesta, la pregunta subsiguiente sería, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces ahí se nos abren un abanico de posibilidades que nos permiten clasificarlos para seguir archivándolos en el proceso de organización. Y una pregunta sería, si hay que hacer algo y lo tienes que hacer tú, y esto amerita menos de 2 minutos, nos recomienda la metodología que hay que hacerlo. Por ejemplo, si entre las actividades que tienes amerita enviar un correo electrónico, mandar una orden de compra, comunicarte con algún ingeniero de tu equipo y eso, redactarlo, no te demora más de 2 minutos, pues hay que hacerlo. De esa manera, esa acción ya se hizo, se ejecutó, por lo tanto ya no hay necesidad de organizarla, ¿ok? Pero también pueden haber acciones que ameriten un solo, vamos a decir, un solo acto. Ese solo acto lo puedes hacer tú, pero amerita más de 2 minutos. Entonces no lo vas a hacer en ese momento porque amerita más de 2 minutos, como te he repetido. Entonces, ¿qué haces? Lo difieres, lo programas en base a tu horario. Por ejemplo, la actividad, oye, tengo que hacer un presupuesto, pero obviamente supera más de 2 minutos. Entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Ves tu agenda, lo programas. Lo hago el jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 6 o de 3 a 8. ¿Correcto? Hago ese presupuesto porque es una acción que es en un solo momento. ¿Ok? Entonces la calendarizo, la ubico
y la programo. Tengo otra carpeta de programando de cosas. Pero también pueden haber acciones que ameritan un solo acto, pero no lo haces tú, sino lo hace otra persona. Entonces, ¿qué haces ahí? Lo delegas, ¿no? Por ejemplo, de repente dejar que otra persona envíe el correo o dejar que otra persona te envíe un presupuesto que lo necesitas, pero lo pones lo delegas, lo pones en esperar. ¿Para qué? Para que le hagas seguimiento. ¿Sí? Entonces ahí tienes ya un grupo de actividades que los estás organizando. Pero también pueden haber acciones o actividades que son parte de una secuencia, que esto lo denominamos un proyecto. Proyecto en un sentido amplio, que pueden involucrar mini proyectos, por decir, imagínate que tú quieres cambiar o arreglar la ventana de tu casa. Y esto amerita una serie de acciones, y la acción que vas a hacer o la actividad que tienes ahí es comprar clavos, materiales, pero eso forma parte de un proyecto. Entonces lo pones dentro de una carpetita de proyectos, porque es el primer paso de una serie de actividades que vas a realizar. ¿Sí? Entonces tienes ahí la sexta carpeta que estás planificándola y la pones en la parte de procesos, de organización. Y por último hay una serie de actividades que tienen que ver con listas de verificación. Son actividades que, si bien no pertenecen a un proyecto, colaboran o a la larga se van a ver involucrados en alguno que tengas. Y esto se encarpeta en la séptima carpetita, que es la lista de verificación. Entonces, en base a esas preguntas, a esas clasificaciones, tienes enmarcadas todas las actividades que te quitan el sueño. De hecho, tú les puedes poner su nombre: proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, proyecto 4, proyecto 5, actividades programadas, etc. Entonces, volvemos a repetir. 1, haces la recopilación de todas las actividades. 2, las clarificas o las procesas en base a estas preguntas y con estas clasificaciones. Y tercero, las organizas en unas carpetas, vamos a decir carpetas madre, que tienen que ver con las anuladas, con las que están calendarizadas, que se van a hacer en algún momento, en algún día. La tercera, que son archivos que te van a servir de referencia. La cuarta, que tiene que ver con actividades que vas a hacer, pero las estás programando para algún momento. La quinta, que tiene que ver con la acción de delegar, es decir, esperar, seguir, hay que hacer seguimiento a esa actividad que has delegado. La sexta, que tiene que ver con los proyectos, ¿no? Que son una serie de actividades. Y la séptima, con listas de verificación. En esas 7 carpetas, que obviamente tú les puedes hacer subcarpetas o n carpetas según los proyectos o las agendas que tengas, vas a tener englobadas todas las actividades que te quitan el sueño o que de alguna manera están planeadas para que se ejecuten. Y luego pasas al cuarto proceso de esta metodología, que se llama analizar o evaluar, en la cual tú revisas toda la información, la miras, actualizas, la revisas. Por ejemplo, podrías hacerlo o el domingo o el lunes en la mañana, que es el momento en el que haces el feedback de todo lo que has avanzado la semana anterior, o a la vez te programas. Eso, como te digo, lo adecuas según tu estilo, según tu orden. Lo importante es que tomes lo mejor de cada cosa que te he contado para que lo utilices. Una vez que revisas si las actividades están correctas, si algunas ya se anularon, de repente algunas hay que ponerlas en orden de prioridad, cambiarlas, etc., te vas a la ejecución. Y cuando vas a la ejecución, tienes que mirar 4 aspectos. 1, la disponibilidad de tiempo. Hay que ver en qué momento realizas cada actividad que has programado en tus carpetas. Por ponerte un ejemplo, si tú en algún momento tienes disponibilidad de 1 hora, podrías realizar alguna actividad que tienes programada y que amerita de repente una cantidad de tiempo, que tú ya más o menos intuyes que demora 1 hora. Pero también va a depender de la energía que tengas, de la disponibilidad de energía, porque también es verdad que uno no puede programar actividades que requieren mucha concentración, esfuerzo, hacia el final de la noche, cuando de repente ya estás cansado. Esas actividades probablemente se programan al inicio del día. Por otro lado, tienes el contexto, porque una actividad a lo mejor amerita que tengas que trabajarlo en tu oficina, cerca de tu computadora, o de repente hay actividades que tienes que llamar por teléfono y las puedes hacer de cualquier lugar, o actividades que ameritan una presencialidad, ¿verdad? Y tenemos al final el cuarto criterio, que es la
urgencia, el sentido de urgencia que tiene la actividad que vas a realizar. Entonces, te repito nuevamente el proceso. Recopilas información, la clarificas, que es la esencia de esta metodología, la clarificas y la procesas en base a esas 3 preguntas, según las acciones, o quién la va a hacer, o si pertenecen a un número de actividades, las organizas en tus carpetas ya mencionadas, luego analizas, evalúas, procesas la información para ver si estás bien, si hay que repensarlas, reevaluarlas, y por último las ejecutas en base a tu disponibilidad de tiempo, de energía, el contexto en el que lo realizas y el nivel de urgencia que tienes. Muy bien, yo creo que con esta información que te he brindado el día de hoy, vas a tener suficiente data para que puedas organizar mejor tu tiempo. Bienvenida toda aplicación, comentario sobre este tema, y si deseas que sigamos ampliando más consejos referidos al tema del tiempo, nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales, que estamos en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde gustosos responderemos las preguntas que nos hagas. Estamos terminando este podcast, esperamos que haya sido de tu completo agrado. Sin más, despedirnos y esperamos verte en el próximo episodio. Gracias y hasta luego.